Una de las preguntas que frecuentemente me hacen mis alumnos es: ¿para qué estudiar matemáticas? La pregunta fue contestada por Galileo en el siglo XVI y dice: porque el gran libro de la naturaleza está escrito en el lenguaje de las matemáticas. Esta respuesta no complace a muchos porque yo diría: ¿y si a mí no me interesa estudiar la naturaleza? Una respuesta más acorde con nuestra vida cotidiana es la siguiente: porque facilita la toma de decisiones. Existen más respuestas a esta pregunta, pero creo que estas dos tienen un margen bastante amplio para que nos motive a estudiar matemáticas. Vamos a ver un caso concreto de lo que significa facilitar la toma de decisiones. Si yo quiero aplicar la matemática a un problema real, yo necesito definir variables y esas variables deben tener la característica de ser medibles. Esas variables ya están capturadas y disponibles para todos en esta página del Banco Mundial. La más general, pero a la vez la más importante porque me permite ver el desarrollo de un país. Esa variable se llama tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto o PIB. Aquí, por ejemplo, nos muestra un gráfico esa tasa de crecimiento para México entre 1980 y 2010. Vamos a ver con más detenimiento estos datos. ¿Cuándo consideramos que la tasa de crecimiento del PIB es buena y cuándo no? Bueno, a grandes rasgos podremos decir que un PIB menor a 3 es malo. Malo para cualquier país, malo para cualquier tipo de economía, malo para cualquier sistema económico que se dé en ese país. Entre 3 y 4 decimos que es regular. Significa que el país no avanza, pero tampoco retrocede en sus índices de bienestar, 3.1, 3.8, 3.6. Dicen que más o menos el país se mantiene sin cambios en la mejora de su bienestar. 4 y 5, entre 4 y 5 pues es muy bueno, entre 5 y 6 muy bueno, y más allá de 6 se considera que el crecimiento es excelente. El modelo económico imperante en México en los últimos 30 años es el modelo económico neoliberal o neoliberalismo económico. En ese año se dijo que este nuevo sistema económico permitiría mejorar el bienestar de los mexicanos. Eso fue la bandera de Miguel de la Madrid en su campaña en el año 1982. No sabíamos bien de qué se trataba porque era totalmente novedoso el modelo, se estaba apenas aplicando a nivel mundial. Los resultados aquí están. Como se puede ver, para México al menos fueron catastróficos. El promedio de crecimiento fue de 0.35, casi cero. Y hubo dos grandes crisis, en el 83 y en el 86, que quienes vivimos todavía las recordamos. No funcionó el modelo en este sexenio. Carlos Salinas de Gortari es el presidente de México que más ha defendido el modelo neoliberal. Sus números en principio no parecen malos. Sin embargo, su promedio no es nada que se pueda presumir, 3.89. Comparado con el sexenio anterior, pues se puede considerar que fue un gran logro. Incluso él llegó a decir por allí en el año 92, que los padres deberían ya de enseñar a sus hijos a administrar la riqueza. 4 años de un crecimiento regular lo llevaron a hacer esa afirmación.
Sin embargo, todo se derrumbó al final de su sexenio, como podremos ver enseguida. En 1994, a 15 días de haber tomado Ernesto Zedillo el gobierno, vino una de las peores crisis de México. Esto provocó 12 millones de desempleados. La tasa de crecimiento en ese entonces fue de menos 6.15. Carlos Salinas de Gortari siempre ha alegado que él no es parte de esta crisis, que la crisis la provocó Ernesto Zedillo. En cambio, Ernesto Zedillo dice que fue una crisis heredada del sexenio de Carlos Salinas, que porque en 15 días ningún gobierno puede crear una crisis de tamañas proporciones como la que ocurrió en ese año. Independientemente de lo que digan ambos, la realidad es que los dos pertenecen al mismo partido y ellos son responsables de esa crisis. El promedio de crecimiento en el sexenio de Zedillo fue de 3.55. Vean que sí se tuvieron 2 años buenos, 6.8 en el 97 y 6.6 en el 2000. Pero esa tremenda crisis que provocaron en el 95 hace que el promedio final sea bastante mediocre. En el 2000 se dio lo que en México se ha dado en llamar la alternancia. Después de 70 años de gobiernos priistas, un presidente de corte empresarial llega a tomar las riendas del país. Se esperaba mucho de este gobierno. Fox era un empresario, se supone que sabía de lo que hablaba. Sin embargo, los resultados dicen otra cosa. 2.30 de PIB en su sexenio, peor que los anteriores. Él aún al final de su mandato, en el año 2006, cuando fueron las elecciones, decía, y en esa frase resume la visión que tenía, que el modelo funcionaba, y hizo célebre la frase que dice: hay que cambiar de jinete más no de caballo. Eso significaba: el modelo económico funciona, el siguiente presidente no lo debe de abandonar. Decía eso a sabiendas que el crecimiento de México iba a estar muy por debajo de lo que todos esperaban de su gobierno. Y fue cierto. Felipe Calderón, también del mismo partido, siguió el mismo modelo económico y los resultados aquí están. 1.99, no se cambió de modelo y los resultados son otra vez terribles para México. Lo triste es que en el 2009 se dijo, cualquiera que leyera el periódico sabía, se decía que iba a haber una gran crisis y todos los miembros del gabinete económico de Felipe Calderón decían que no, y que no, y que no, y que ahora México era diferente y que era un barco de gran calado y que las crisis ya no le afectarían como antes, que la crisis en Estados Unidos no afectaría al desarrollo de México. Llegaron a jurar y volver a jurar que a lo más tendrían crecimiento económico cero en el 2009. Los resultados aquí están: menos 5.95 y en algunas fuentes de información se maneja incluso menos 6.2. Vamos a dejarlo en 5.95. El promedio de Felipe Calderón, estimando un 4% para este último año, que es bastante optimista pensar que va a lograr un 4%, es 1.99. En la actualidad, él sigue diciendo que México se ha desarrollado, que su gobierno es exitoso y que todo debe de seguir por el mismo camino.
Aún con este dato duro de 1.99, afirma en cada una de sus declaraciones que el modelo funciona y que no hay que cambiarlo. Aquí están los 5 periodos de gobierno con sus respectivos PIB. Quiere decir que en 3 sexenios gobernados por el PRI, el promedio de crecimiento económico para México ha sido de 2.60. En 2 sexenios de gobierno panista, 2.15. Y en 30 años de modelo neoliberal, donde el PRI y el PAN han gobernado este país, el promedio de crecimiento para México es del 2.38. Es asombroso que aún con estos números, los políticos sigan diciendo que el modelo sí funciona, que nada más hay que corregirle algunas pequeñeces, pero que básicamente vamos bien y que no hay por qué estar pensando en inventar nuevos modelos económicos que serían catastróficos para México. Seguramente para ellos el aumento de la pobreza no significa nada. Ningún gobierno de ningún país puede crear mejor bienestar para sus ciudadanos con crecimientos por debajo del 3%. No importa si esto se da en Asia, en Europa o en América, un país necesita crecer para poder dar mayor bienestar a su población. Sin embargo, en México, este estancamiento económico de 30 años no se le considera así por los políticos de estos dos partidos. El hombre más rico del mundo acaba de declarar el 18 de mayo, hace unos cuantos días, lo que todos sabemos. México desaprovechó 30 años. Y lo dice el hombre más rico del mundo, al cual a sus empresas no les ha ido nada mal en estos 30 años. Pero también dice algo interesante en esa declaración del 18 de mayo. Dice que México tiene todos los elementos para tener un gran crecimiento. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que ha impedido que México tenga un mejor desarrollo? Si el hombre más rico del mundo dice que están dadas las bases, ¿qué lo ha impedido? El neoliberalismo económico se implantó en el mundo en los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Ellos son los primeros en abrazar este modelo. Dijeron que eso iba a traer bienestar no para sus países, sino para el mundo. Aquí en México, al menos estos 5 presidentes se han creído que ese modelo funciona. Lo siguen afirmando los que aún viven, aún con los resultados que acabamos de mostrar, que indican todo lo contrario. El modelo no funciona en ningún país. Ahí está la crisis en Estados Unidos del 2009, donde los íconos del sistema capitalista, digamos General Motors, tuvieron que ser rescatados por el gobierno de Estados Unidos. Esto es global. En la actualidad, Europa se debate en una posible gran crisis económica. Ahorita Grecia es el país de moda en Europa, pero por su crisis. Quiere decir que este modelo, y lo volvemos a decir, no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Sin embargo, se le sigue defendiendo y se dice que es el modelo a seguir en los próximos años. ¿Quién implanta este modelo? ¿Quién sugiere este modelo? Bueno, pues los organismos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OECD.
México ha sido fiel seguidor de las políticas de estos tres organismos internacionales. Tan es así que ha sido premiado porque los funcionarios que han estado en los gobiernos de estos sexenios han sido premiados con cargos en estos organismos internacionales. Por ejemplo, el actual director de la OECD fue el secretario de Hacienda en el sexenio de Ernesto Zedillo. La pregunta para estos tres organismos es: si el modelo que ellos proponen funciona, ¿por qué México ha tenido un crecimiento de 2.38? Dirían, bueno, pues porque lo aplicaron mal en ese país, pero no, ellos incluso premian a los funcionarios mexicanos que llevaron a cabo esa aplicación de las políticas que ellos proponen. México ha sido el ejemplo a seguir porque ellos no cuestionan el modelo económico, ellos lo aplican puntualmente. Y sin embargo, los resultados son desastrosos para México. Es paradójico que el Banco Mundial tiene como su lema trabajar para un mundo sin pobreza. Pues en México la pobreza ha aumentado en los últimos 30 años. ¿Ellos sí harán que el modelo funcione? Yo lo dudo. Por más buena voluntad que tuvieran ellos, por más buenas intenciones que tuvieran, el modelo dice que no va a provocar una mejora de las condiciones de vida de los mexicanos. Creo que ha llegado el momento de buscar un nuevo camino para el desarrollo de México. Ustedes tienen la palabra.